Universidad del Sinú, Escuela de Derecho, Sistemas de Gobierno. Este grupo está conformado por Estefany Manuel Rodríguez, María Camila Toscano, Jonier Galán, mi persona, y Camila Medellín. Docente, Alonso Cortina. Durante la diapositiva vamos a ver los diferentes sistemas de gobierno de los países. Aquí tenemos a Colombia. El jefe de gobierno en Colombia se elige de forma directa por los votantes. El jefe de Estado es elegido por los votantes siendo el mismo jefe de gobierno. El gabinete en Colombia es designado por el presidente de la República. El Parlamento es el Congreso, es elegido a través de una elección directa que se realiza cada 4 años. El control del Poder Ejecutivo solo se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios públicos y recaudar impuestos para hacer uso de estos, y el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes y normas. La figura de la censura del jefe de gobierno se da por el Congreso en cada una de sus cámaras de manera independiente y por mayoría absoluta represente la actuación, dando lugar a la separación de su cargo. En el país de Brasil, el jefe de gobierno es elegido por sufragio popular directo. El jefe de Estado es elegido al igual que el jefe de gobierno simultáneamente por sufragio popular directo. El Parlamento, Cámara de Diputados, es elegido a través de un voto proporcional por un mandato de 4 años. El gabinete en Brasil es escogido por el presidente de la República. El control del poder ejecutivo y legislativo. El ejecutivo en la Constitución de 1988 concede amplios poderes. El presidente sostiene la oficina, nacen las normas y leyes, el poder legislativo. En Estados Unidos, el jefe de gobierno es elegido por el parlamentarismo. El jefe de Estado es elegido por los votantes a través del parlamentarismo. El gabinete es designado en Estados Unidos por el Parlamento. Venezuela. El sistema de votación en Venezuela es universal, directa y secreto. Sin embargo, los mismos que establecen de manera transitoria por un periodo de 7 años. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la vez el jefe de Estado y gobiernos un periodo de mandato de 6 años. El Parlamento es designado por el presidente de la República. Las elecciones de parlamentos en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral designa los números específicos de diputados de acuerdo a la cantidad de su población. El poder ejecutivo en Venezuela es ejercido por el presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta ejecutivo, ministros, ministras y demás funcionarios. El Salvador. El presidente de la República solo puede ser electo mediante la candidatura por el partido político. El presidente de El Salvador es el jefe de Estado y de Gobierno de la República de El Salvador. Llamado por el Consejo de Ministros, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus ministros y viceministros. Él se encarga de escoger el gabinete, el propio presidente. El poder legislativo en El Salvador, algunos de sus atributos son ratificar los tratados o poseer los órganos ejecutivos.
El presidente de la República ocupa el cargo de comandante general de la ley, pues Fuerzas Armadas y su resistencia solo puede ser acatada por la Asamblea Legislativa. En el país de México se elige por votación universal, libre, directa y secreta, y se tiene una duración de 6 años. En México el jefe de Estado es el mismo jefe de gobierno. El gabinete es designado por el presidente, el cual está conformado por los titulares de las secretarias de Estados, el Procurador General de la República y el jefe de la oficina de la presidencia. El Parlamento mexicano, Cámara de Diputados, es elegido a través de una votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales. El Poder Ejecutivo en México está representado por el presidente, el cual designa a los miembros de su gabinete, que tiene que ser conformado por el Congreso. El Poder Legislativo está representado por el Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Diputados. Bolivia. El presidente y vicepresidenta son electos y la misma papeleta por sufragio directo. Su mandato tiene duración de 5 años. En Bolivia el presidente es el jefe de Estado. El gabinete es designado por el presidente, el cual se compone por los ministros. El Parlamento bolivariano está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Las elecciones se realizan cada 5 años a través del sufragio universal. El poder legislativo en Bolivia es un sistema tricameral compuesta cada uno de 20 miembros, cámaras de tribunos, cámara de senadores, cámara de censos vitalicios. El poder ejecutivo está a manos del presidente, quien ejerce sus funciones con carácter vitalicio. La figura de la censura del jefe de gobierno en Bolivia se da a través del Parlamento. Italia. De 1861 hasta la actualidad, el presidente del Consejo de Ministros ha sido el jefe de gobierno. Es designado por el jefe de Estado, pero al necesitar el apoyo del Parlamento de Italia, suele ser miembro del partido político más votado. El jefe de Estado en Italia es elegido por el Parlamento en sesión común de sus miembros por un periodo de 7 años. Presidente de la República. El gabinete en Italia es designado por el presidente. Dicho gabinete se comprende por el primer ministro y los ministros. El presidente no forma parte del Consejo de Ministros. El Parlamento italiano está conformado por 2 asambleas, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Los miembros de la Cámara de Diputados se eligen por sufragio universal, directo y secreto sobre la base de votos expresados por todos los ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad. Los miembros del Senado de la República son electos con base regional por medio del voto directo y secreto de los electores mayores de 25 años. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos que vayan cumpliendo 40 años. El poder ejecutivo en Italia está a cargo del Consejo de Ministros, que están liderados por el jefe de gobierno llamado primer ministro, uno de los 5 cargos más importantes del país, junto al presidente de la República, el presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Constitucional. El poder legislativo está a cargo del Parlamento y del Consejo del Ministro. España. El jefe de gobierno en España se elige por la votación de los ciudadanos, pero los ciudadanos realmente votan a un partido político y es el máximo representante del partido elegido quien es el presidente, es decir, no votan a él directamente. El jefe de Estado en España es el rey, el cual es designado por el poder tradicional. El gabinete es designado por el rey a propuesta de su presidente. El Parlamento en España se elige en las elecciones autonómicas que se celebran en la mayoría de las comunidades autónomas. El poder legislativo recae en las Cortes Generales, asamblea bicameral compuesta por el Congreso de los Diputados y el Senado, representan al pueblo, ejercen la responsabilidad legislativa y aprueban los presupuestos. El poder ejecutivo es dirigido por el Consejo de Ministros, que tienen tanto ministros como establezca el Real Decreto de la Estructura. La censura tiene que
ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y ha de concluir un candidato a la presidencia del gobierno. Entre su votación se puede durar 5 días. Francia. El jefe de gobierno en Francia es el primer ministro y es nombrado directamente por el presidente de la República, el cual representa al presidente del Parlamento y la opinión pública. El jefe de Estado en Francia es el presidente, en el cual es elegido a través de un sistema de elección, el cual consiste en el voto directo de los candidatos a la presidencia. El gabinete es designado por el presidente, el cual está compuesto por los ministros del gobierno. El Parlamento francés se clasifica en el Senado, el cual es elegido a través de una elección indirecta, y en la Asamblea, la cual es elegida uninominal a 2 vueltas. En Francia el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, el primer ministro con su gabinete de gobierno. El poder legislativo está ejercido por el Parlamento, Asamblea Nacional y el Senado. Grecia. En Grecia, el primer ministro es el jefe de gobierno. El presidente es el jefe de Estado, el cual es elegido por el Parlamento cada 5 años. El gabinete es designado por el jefe de gobierno, primer ministro, el cual en uno o dos más ministros para integrar el gabinete pueden ser nombrados por el viceministro, un mandato del primer ministro o el presidente de la República. El Parlamento en Grecia es elegido por sufragio directo universal, secreto y obligatorio por un periodo de 4 años. El poder legislativo lo ejerce el Parlamento y el presidente de la República. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República y el gobierno. Alemania. En Alemania, el jefe de gobierno termina siendo el canciller federal. Así lo ha sido tradicionalmente. El jefe de Estado en Alemania, el cual es el presidente, es elegido por la Asamblea Federal, compuesta por los diputados del Bundestag y el mismo número de representantes enviados por los parlamentos de los estados federales. El gabinete es designado por el canciller federal, jefe de gobierno, el cual se compone por él mismo y por los ministros federales. El parlamento es elegido por todos los ciudadanos alemanes mayores de 18 años, en una elección libre, igual, directa y secreta. No existen obligaciones de votar. El poder ejecutivo en Alemania lo ejerce el jefe de gobierno, similar al papel de un primer ministro en otras democracias parlamentaristas. El poder legislativo recae en el parlamento compuesto por el dieta tipo de federal en un consejo federal, que en conjunto forma un único órgano legislativo. La censura se da incluyendo de la obligatoriedad de que la oposición presente un candidato alternativo para poder realizar la censura del jefe de gobierno. Y por último tenemos Argentina. Hay países que, si bien no tienen una jefatura de gobierno separada de la jefatura de Estado, tienen un funcionamiento que cumplen oficiosamente esta función. Así que Argentina tiene una función en la jefatura de los gabinetes, mientras que el presidente de la nación argentina y el responsable político viene siendo él. Es elegido por sufragio directo en doble vuelta, junto con el vicepresidente en la segunda vuelta electoral que se realiza. El presidente de la nación argentina es el jefe de Estado y el jefe de gobierno a la vez. El gabinete de ministros lo convoca el presidente. El poder legislativo y ejecutivo está representado por el Congreso de la Nación Argentina e integrado por las ramas de diputados reunidas a los representantes directos de la población.
La destitución o renuncia del presidente o su muerte serían la censura para el jefe de gobierno. Muchas gracias.